No tires las botellas de plástico vacías. Hoy te mostramos 100 formas geniales de transformar botellas comunes en artículos útiles para el hogar. Desde organizadores y macetas hasta herramientas ingeniosas y soluciones de almacenamiento, nunca volverás a ver las botellas de plástico de la misma manera. Vamos a sumergirnos y empezar a crear. Marca la parte superior del bote y córtala. Dibuja un pequeño cuadrado y recórtalo. Haz cortes diagonales hacia abajo para facilitar su uso. Traza una tapa de botella en los lados del bote y recorta agujeros redondos. Pega las tapas en estos agujeros. Inserta un tubo de papel en las tapas y asegúralo. Coloca rollos de papel higiénico en el tubo. El portarrollos está listo. Ahora el papel siempre está a mano. Solo jala y arranca la cantidad que necesites. Toma una botella de plástico y corta el fondo. Haz agujeros y pasa una cuerda a través de ellos. Derrite los extremos de la cuerda para asegurarlos. Coloca el soporte en el reposacabezas del auto. Ahora tienes un lugar conveniente para guardar un paraguas. Marca una línea en la botella y recorta una abertura semicircular. Toma una segunda botella y corta el fondo y la parte superior. Haz un agujero redondo en la primera botella e inserta el cuello de la segunda en él. Pega tapas como patas para estabilidad. Vierte comida en la parte superior y cubre con el fondo cortado. El comedero automático está listo. Tu mascota siempre estará alimentada. Dibuja una línea en un bloque de madera y marca distancias de 1,5 cm desde ella. Dibuja líneas en todos los bordes y traza una línea límite en ángulo. Haz cortes con la sierra hasta la línea límite. Atornilla una hoja de cúter en la parte superior con tornillos. Clava una varilla de metal en el centro del bloque. Coloca una botella sin fondo en la varilla y pasa el borde del plástico por la hoja. Ahora puedes cortar fácilmente tiras largas para necesidades del hogar. Corta el fondo de una botella de plástico. Recorta una abertura rectangular larga en el costado. Coloca el rodillo sucio dentro de la botella y enjuágalo bajo presión de agua a través de la abertura. El agua no salpica y el rodillo queda perfectamente limpio. Corta la parte superior de la botella y haz un corte en ángulo en el fondo. Plancha los bordes contra una plancha caliente para alisar las partes filosas. Haz un agujero redondo en el costado. Coloca el soporte de la broca a través del agujero mientras taladras. Todas las virutas y el polvo quedarán adentro. Se puede usar desde cualquier lado. Corta el cuello de una botella de plástico y fíjalo a un tubo largo. Inserta un foco en el cuello y asegúralo. Enrosca el foco en el portalámparas del techo. Ahora puedes cambiar focos fácilmente sin una escalera.
Recorta una pieza en forma de cuchara de una botella de plástico. Derrite los bordes con un encendedor para suavizarlos. Corta una sandía por la mitad y usa las cucharas caseras. Ahora puedes disfrutar sandía al aire libre sin platos extra. Toma una tapa de botella y caliéntala con un encendedor. Presiona el plástico desde adentro con un lápiz, creando un abultamiento. Corta la parte que sobresale para hacer un agujero. Haz un agujero en el fondo de una botella de plástico. Corta una válvula de una cámara de bicicleta e inserta un tubo en ella. Pega la válvula al fondo de la botella y conecta una manguera del otro lado. Baja la manguera en un recipiente con agua, presiona la botella y suelta. El vacío iniciará la transferencia de agua sin esfuerzo. Corta el fondo de una botella de plástico. Fija un globo al cuello con cinta adhesiva. Coloca una nuez adentro, jala el globo hacia atrás y suéltalo bruscamente. La nuez golpeará la superficie y se agrietará. Cascanueces casero listo. Si se rompió el asa de tu botella grande, no te apresures a tirarla. Toma un pedazo de tubería de polipropileno y pasa una cuerda a través de ella. Haz nudos en ambos lados, formando un lazo. Coloca la cuerda en el cuello de la botella. Un asa conveniente para cargar está lista. Marca y recorta una abertura larga a lo largo de toda la botella. Coloca la botella debajo de la cadena de la bicicleta y vierte aceite adentro. Gira el pedal. La cadena queda completamente lubricada, pero asegúrate de consultar especialistas sobre cómo elegir el aceite adecuado para tu bicicleta. Abre el gabinete con las bolsas. ¿Vista familiar? Todo está en un montón e incómodo. Toma una botella de plástico. Pega una tapa de toallitas húmedas en ella. Dobla las bolsas compactamente varias veces. Empácalas bien dentro de la botella. Ahora saca las bolsas una a una a través de la tapa. Conveniente y ordenado. Toma una jeringa. Abre el paquete y corta la parte delantera. Vuelve a insertar el émbolo. Retira la tapa de una botella grande. Corta un agujero en ella para que quepa la jeringa. Inserta la jeringa en el agujero. Asegura la conexión por fuera con pegamento. Corta el fondo de la botella, pero no completamente. Deja una parte como tapa. Haz un agujero. Asegura un clip para sujetar la tapa.
Haz agujeros para amarres de plástico. Ahora el lavabo se puede montar en una cerca o poste. Vierte agua y cierra la tapa. Presiona el émbolo desde abajo y el agua fluirá. Lavabo para exteriores listo. Toma un tubo de polipropileno. Una tapa de botella encaja perfectamente por tamaño. Haz 2 cortes en la tapa. Recorta una parte en un lado para que el tubo pase de lado. Atornilla las tapas a las paredes del armario. Inserta el tubo en las tapas. Barra para colgar lista. Corta una botella grande por la mitad. Coloca un rollo de papel higiénico en la parte inferior. Pasa el extremo a través del cuello de la parte superior. Cierra ambas mitades firmemente. Cuelga en un gancho. Portarrollos conveniente listo. Toma botellas de vidrio y plástico. Corta la botella de plástico por la mitad. Pega la tapa de la botella de plástico al fondo de la de vidrio. Inserta la botella de vidrio en la de plástico. Bájala hasta el fondo. Ponte guantes. Llena el espacio entre las botellas con espuma de montaje. Espera a que la espuma se seque. Corta el exceso de partes que sobresalen arriba. Envuelve la botella por fuera con cinta reflectante gris. Termo casero listo. Ahora té caliente en una excursión está garantizado. Corta una tira de una botella de plástico. Haz varios agujeros en ella de un lado. Usa tijeras para hacer la otra parte de la tira más angosta. Pasa la parte angosta a través de los agujeros. Obtendrás un amarre de plástico casero. Enrolla el cable. Aprieta con el amarre y dobla el extremo para fijar. Cables firmemente sujetados. Abre la caja de herramientas. Caos total. Toma un bidón de plástico grande. Corta agujeros de diferentes formas y tamaños en él. Coloca herramientas en los agujeros. Llaves en un lado, pinzas en otro, cortadores y cierra en el tercero. Inserta el martillo en el cuello. Coloca el organizador en el gabinete. Todas las herramientas en sus lugares. Toma un bidón de plástico de líquido técnico. Corta la parte superior con el asa. Atornilla el asa a una tabla. Monta pinzas de carpeta de oficina en la misma tabla. Asegura lija en las pinzas. Estación de lijado casera conveniente lista. Corta el fondo de una botella de plástico. Corta un agujero en la parte inferior para que quepa una tapa de la misma botella. Recorta los bordes sobrantes de la botella. Monta el soporte en el mueble. Coloca un ovillo de estambre adentro y pásalo a través del cuello. El estambre ya no se enredará. Toma tapas de botellas de plástico. Haz agujeros longitudinales en ellas. Coloca las tapas en la hoja de un cuchillo. Pégalas juntas. Pega la última tapa al revés. Mango de cuchillo conveniente listo.
Corta una tira de una botella de plástico. Haz ranuras en la tapa de esta botella. Inserta la tira en las ranuras. Coloca la tapa en una nuez. Sostén por la tira y golpea con un martillo desde arriba. La nuez se agrietará. Cascanueces simple listo. Calienta un perno con un encendedor hasta que aparezca hollín. Pega cinta adhesiva al perno con hollín. Quedará una huella clara en la cinta. Pega la cinta con la huella en una tapa de botella. Corta siguiendo la plantilla. Desenrosca el perno usando la tapa. Ayuda cuando no hay llave inglesa a mano. Corta la parte superior de la botella con el cuello y la tapa. Haz un agujero en la tapa. Marca la cortina de baño. Corta agujeros según las marcas. Asegura el cuello con tapa en los agujeros de la cortina. Enrosca firmemente. Pasa ganchos a través de las tapas. Cuelga en la barra. Montaje confiable de cortina listo. Corta las partes superior e inferior de una botella de plástico a lo largo de los bordes texturizados. Haz cortes en la parte inferior. Insértala en la parte superior de la botella. Pega las partes con cinta adhesiva. Vierte granos, guisantes u otros productos a granel. Contenedores de almacenamiento convenientes listos. Recorta el fondo de la botella. Haz muchos agujeros alrededor del círculo y en el centro. Atornilla un gancho en el centro. Inserta el colador en el desagüe del fregadero. Lava platos, todos los residuos quedarán en el filtro. Luego solo tira el contenido a la basura. Marca un bidón grande. Córtalo diagonalmente con un recorte en ángulo. Dobla toallas en la parte inferior del bidón. Organizador conveniente para toallas o libros listo. Monta una botella de agua en la pared. Coloca un tazón en el piso. Voltea la botella boca abajo. El agua se drenará hasta cierto nivel y se detendrá. La mascota bebe agua, el nivel baja y el tazón se rellena automáticamente. Bebedero automático para gato listo. Corta la botella por la mitad. Haz agujeros en el fondo de la parte inferior. Asegura la parte inferior con un amarre de plástico en el grifo sobre el fregadero. Tira cáscaras y basura en el contenedor. El agua drenará por los agujeros. Recolector de residuos conveniente listo. Coloca un perno en una tapa de botella. Agrega bicarbonato de sodio y vierte pegamento instantáneo. Mezcla. Obtienes un mango sólido con roscas. Úsalo para un trípode u otros soportes. El cabezal de ducha viejo rocía torcido y no funciona. Toma una botella de plástico. Haz muchos agujeros pequeños en el lateral. Corta un agujero redondo en la tapa de la botella. Pasa un accesorio de fontanería por la tapa. Enrosca la tapa en la botella y conéctala a la manguera en lugar del cabezal viejo. Nuevo accesorio de ducha listo.
Haz un agujero en la tapa de la botella. Inserta medio hisopo de algodón allí. Pega palillos chinos a la botella. Vierte agua en la botella. Clava los palillos en la tierra de la maceta. El agua goteará lentamente y regará la planta. Riego automático para flores listo. Haz un agujero en una botella de plástico. Pasa un tornillo largo a través de él. Asegura el tornillo con la botella en una tabla de madera. Fija otra tabla pequeña a la base. Coloca el cebo en la botella. El ratón entra en la botella siguiendo el olor. Bajo el peso la botella cae y se cierra contra la tabla. Trampa activada. Frota la parte superior de la tapa contra lija gruesa para hacer un anillo. Vierte aceite o tinte en la botella. Cubre el cuello con gasa. Asegura la gasa con el anillo de la tapa. Aplica el líquido a la madera a través de la gasa. Aplicador conveniente para impregnar listo. Toma una botella de plástico grande. Corta la parte superior. Haz agujeros en los lados. Haz un asa con alambre. Pásala por los agujeros y asegúrala. Usa el cubo para regar u otras necesidades del hogar. Corta el cuello de una botella de plástico. Enrosca el cuello a un tubo de plástico. Toma una escoba rota. Corta la parte rota del mango. Enrosca una tapa de botella a la base del cepillo. Pon el tubo con el cuello sobre la tapa. Escoba reparada y lista para funcionar de nuevo. Toma una botella de agua. Colócala sobre una superficie. La burbuja de aire mostrará el nivel o la inclinación. Nivel improvisado siempre a mano. Corta la parte superior de la botella y úsala como embudo. El agua se filtra debido a los cuellos del mismo diámetro. Toma un trozo de tubería de plástico. Pégalo dentro del embudo. Ahora vierte el líquido sin fugas. Embudo sellado listo. Toma una botella de plástico de líquido de limpieza. Haz un corte decorativo en ella como se muestra. Guarda cepillos de dientes, pasta, navaja de afeitar y otros accesorios. Organizador de baño conveniente listo. Haz un agujero en una tapa de botella. Haz varios cortes como se muestra. Dobla un par de pétalos hacia afuera. Enrolla los auriculares alrededor de la tapa. Los cables se engancharán en los pétalos. Almacenamiento compacto sin enredos listo. Haz un agujero en la tapa. Inserta un tubo o manguera. Sella la conexión entre la manguera y la tapa. Aprieta la botella para suministrar aire. Sopla el teclado y lugares difíciles de alcanzar para quitar el polvo. Compresor improvisado listo. Toma 2 botellas de plástico. Haz agujeros grandes idénticos en sus tapas. Aplica pegamento caliente a las tapas. Pega 2 botellas juntas con las tapas. Marca una botella como se muestra. Corta siguiendo el contorno. Haz un agujero en la botella.
Colócala bajo la broca mientras trabajas. Todos los restos y el polvo se recogerán en la botella inferior. Recolector de polvo para taladrar listo. Corta el cuello y el fondo de la botella. Queda la parte del medio. Haz un corte grande en la pared lateral de la parte del medio. Saca la carne por el corte. Exprime porciones iguales para dumplings o hamburguesas. Dispensador de carne listo. Corta las partes superior e inferior de la botella. Corta una tira larga de la parte del medio. Haz cortes en ángulo en los lados en forma de espiga. Inserta la tira en el desagüe del lavabo o la bañera. Saca obstrucciones y cabello. Desatascador casero listo. Corta la parte superior de una botella grande, pero deja la tapa unida a un trozo de plástico. Cuélgala por la tapa en una puerta o gancho. Cesto de basura improvisado listo. Corta las partes superior e inferior de la botella. Corta una figura de la parte del medio en forma de dos anillos conectados por una tira larga como se muestra. Pasa un gancho por el medio de la tira conectora. Inserta zapatillas mojadas en los anillos. Cuélgalas para secar. Colgador de zapatos conveniente listo. Haz un corte en un bidón grande en un ángulo ligero como se muestra. Pega la parte superior del bidón en el lateral. Obtienes una pala conveniente para materiales a granel. Corta una tira de lija. Aplica pegamento y envuelve una tapa de botella con lija. Enrosca dos tapas en una tabla paralelas entre sí. Pasa la hoja del cuchillo entre las dos tapas. El cuchillo se afila. Afilador simple listo. Corta las partes superior e inferior de la botella. Pega un extremo de la banda elástica a la parte inferior de la botella. Pasa la banda elástica por la parte superior. Pega una pelota de juguete al otro extremo de la banda elástica. Vierte comida dentro. Asegura la estructura a la pata de la mesa. El gato tira de la pelota y obtiene una porción de comida. Comedero interactivo para mascotas listo. Corta una botella grande por la mitad. Haz agujeros en la parte superior de una mitad. Pasa bridas por los agujeros. Pon un trozo de manguera en las bridas para comodidad. Asegura del otro lado. Pon herramientas en el cubo. Porta herramientas conveniente con asas suaves listo. Marca líneas en una botella grande. Corta como se muestra en el video. Haz agujeros en las partes superior e inferior. Conecta con bridas a través de los agujeros. Añade un asa. Haz agujeros adicionales en el fondo y en la tapa para ventilación. Pon verduras dentro. Cierra la tapa y coloca en el refrigerador. Contenedor de almacenamiento de verduras listo. Corta una botella grande por la mitad. Toma un cierre.
Aplica pegamento a una mitad del cierre. Pégalo alrededor de la parte inferior de la botella. Pega la segunda mitad a la parte superior. Cierra el cierre y las partes se conectarán. Contenedor de almacenamiento conveniente para artículos pequeños listo. Corta la parte superior de la botella. Haz cortes triangulares en ella. Enrosca la tapa con la parte superior a un bloque de madera. Inserta cables en los cortes triangulares y solda. Soporte de soldadura conveniente listo. Corta la botella a lo largo, sin llegar hasta el final. Corta dos mitades del cuello. Enrosca las mitades a las puertas del armario. Enrosca la tapa en ambas mitades simultáneamente. Las puertas se trabarán juntas. Cerradura simple de armario lista. Toma un bidón grande. Corta un tubo a la altura del bidón. Haz un corte pasante en el centro del bidón para este tubo. Haz piezas de soporte especiales que se ajusten al diámetro de los tubos del mango. Corta tapas redondas. Pégalas juntas. Pega las piezas a los mangos para rotación. Haz un agujero en la tapa del bidón. Empuja el cable dentro. Haz un agujero en el tubo y pasa el cable. Inserta el tubo en el bidón. Pega mangos en los lados. Fija un bloque de enchufes en un lado. Enrolla el cable dentro girando los mangos. Usa el cable de extensión para trabajar. Enróllalo y transportalo de forma compacta. Carrete de cable de extensión listo. Corta la parte superior de la botella. Haz una ranura larga y delgada a lo largo de la parte inferior. Pega las piezas a la pared con cinta de doble cara. Inserta rollos de bolsas de basura dentro. Sácalas por la ranura. Soportes de bolsas convenientes listos. Toma dos botellas de plástico cuadradas. Haz cortes en ellas para que una encaje en la otra. Guarda clavos, tornillos o artículos pequeños dentro. Caja conveniente con tapa lista. Toma una botella con asa. Marca y córtala en forma de pala. Recoge productos a granel con la pala. Voltéala y vierte por la abertura estrecha del asa para dosificación precisa. Pala 2 en 1 lista. Haz un agujero en la tapa de la botella. Inserta medio hisopo de algodón. Sella el punto de conexión con pegamento. Corta el tubo diagonalmente. Pega el tubo encima de la tapa.
Haz un corte en el fondo de la botella. Clava el dispositivo en la maceta. Vierte agua por la abertura superior. El agua se filtrará lentamente. Riego por goteo para plantas listo. Corta un bidón grande como se muestra en el video. Enrosca un tubo de fontanería con tornillos al bidón como mango. Barre los restos con el recogedor conveniente con mango largo. Listo. Corta la parte superior de la botella para que encaje un vaso. Corta la parte inferior. Haz dientes triangulares a lo largo del borde superior. Aplica cinta de doble cara a un borde. Fija el soporte al bidón de agua. Inserta vasos, quedan sostenidos por los dientes. Dispensador de vasos conveniente listo. Tienes tuberías de diferentes diámetros que necesitas conectar. Corta un agujero en una botella grande que encaje en una de las tuberías. Corta el fondo de la botella. Pone el cilindro en una de las tuberías. Estira varias bandas elásticas en ambas tuberías para sellar. Inserta la segunda tubería en el cilindro. Calienta con un secador de pelo desde afuera. El plástico se encogerá y conectará firmemente las tuberías. Vierte agua para probar. Adaptador de tubería sellado listo. Corta la parte superior de la botella con el cuello y la tapa. Haz un agujero en la tapa. Inserta un llavero. Pon la tapa en el cuello. Guarda clips de papel o artículos pequeños dentro. Fija el contenedor a una mochila por el anillo. Organizador compacto listo. Coloca papel pergamino sobre una tabla. Acomoda las tapas de botellas en forma de flor. Cubre con una segunda hoja de pergamino. Plancha con una plancha caliente. Las tapas se derretirán y fusionarán. Obtienes un posavasos decorativo para platos. Haz un agujero en la tapa y corta la parte superior de la botella con el cuello. Coloca una segunda tapa en la parte inferior del cuello. Pasa una brida de plástico por el agujero de la tapa y asegúrala en forma de lazo. Vierte tornillos, tuercas o clips de papel adentro y enrosca la tapa. Cuelga los recipientes por los lazos en clavos o ganchos en el taller. Retira el asa de una botella plástica grande. Monta el asa en la pared y úsala para colgar herramientas, martillos y otros equipos. Toma una botella plástica de líquido de limpieza y haz un corte como se muestra en pantalla. Coloca una banda elástica en la parte inferior de la botella y vierte pintura adentro. Haz un corte en la tapa de un frasco plástico e inserta un pincel en ella. Limpia el exceso de pintura en la banda elástica y la tapa evitará que el pincel caiga adentro durante el almacenamiento. Corta una botella plástica grande por la mitad y de una segunda botella toma la parte inferior y hazle pequeños cortes. Coloca bloques de construcción en la primera mitad de la botella. Cubre con el fondo de la segunda botella, insertándolo en los cortes, y obtén un recipiente conveniente para guardar bloques. Haz dos pequeños agujeros pasantes en la botella. Vierte comida para gatos adentro. Al rodar la botella las croquetas caerán una a la vez.
El gato obtendrá comida de la botella, lo que estimula la actividad y el juego. Corta las partes superiores de varias botellas plásticas grandes. Pega las partes inferiores juntas como se muestra en pantalla. Usa los compartimentos resultantes para un almacenamiento conveniente de zapatos. Haz un corte en una botella plástica. Haz un agujero en la tapa y adhiere un soporte de tubería a ella. Asegura el tubo y cuelga botellas de él por los soportes. Vierte tornillos, tacos, pernos y otras piezas pequeñas en cada botella para almacenamiento conveniente y acceso rápido. Coloca bridas de plástico en el cuello de la botella y en la tapa, luego conéctalas con otra brida. Ahora la tapa siempre estará a la mano y nunca se perderá. Marca líneas en un bidón grande y córtalo a lo largo, dejando la parte inferior intacta para que las mitades permanezcan conectadas. Guarda medicamentos, herramientas u otros artículos pequeños adentro. La tapa servirá como cerradura y fijará firmemente la estructura. Corta la parte superior de una botella plástica, colócala en el mango del martillo y calienta con una pistola de calor. Desenrosca la tapa, vierte clavos pequeños adentro y enróscala de nuevo. Ahora los clavos siempre estarán a la mano directamente en el martillo. ¿Gotea pintura en la lata? Corta la botella por la mitad, coloca la parte superior en la lata de pintura y calienta con una pistola de calor. Ahora la pintura se vierte convenientemente por el cuello sin goteos, y la tapa cierra firmemente la lata y protege la pintura del secado. Corta las protuberancias inferiores en la base de la botella. Corta el fondo de una botella plástica grande y enróscalo al fondo de la primera botella. Inserta un gancho en la tapa. Vierte comida para pájaros adentro y cuelga el comedero en la rama de un árbol. Toma un bidón plástico grande y haz un corte en el costado. Vierte arena para gatos adentro y obtén una caja de arena temporal conveniente para un gato. Haz un agujero en una tapa de botella plástica y hazle un corte. Inserta una cuchilla de un cúter y asegúrala con un perno a través del agujero. Haz otro agujero cerca. Inserta el cable en el agujero y pásalo por la cuchilla para pelar rápidamente el aislamiento del alambre. Haz un agujero pasante en el costado de una tapa de botella plástica. Haz un corte grande en la parte superior de la tapa, inserta cables en los agujeros laterales y tuércelos. Sujeta la tapa con cables en un tornillo de banco y calienta con una pistola de calor. Obtienes un aislamiento fuerte y confiable para conexiones de cables. Usa un soldador para hacer ranuras en una tapa de botella plástica.
Aplica la tapa a los cables con las ranuras y enróscala a la pared para fijar firmemente los alambres. Pega tapas plásticas en los cajones del escritorio y obtén asas convenientes. Pega una pinza de archivador de oficina a una tapa de botella plástica. Coloca la pistola de pegamento en la pinza, el exceso de pegamento caliente goteará directamente en la tapa. ¿Aislamiento dañado en cable USB? Calienta una tapa de botella plástica con un encendedor, apágala e inmediatamente envuelve el lugar dañado del cable con el plástico caliente. El aislamiento se restaura, el cable está protegido de manera segura. ¿Necesitas tapar un agujero en una tubería? Corta un pedazo de plástico de una botella y pasa una cuerda a través de él. Aplica el plástico desde adentro, sosteniéndolo por la cuerda, y aplica pegamento afuera sobre el agujero. Espolvorea bicarbonato de sodio sobre el pegamento para un endurecimiento rápido. Añade más bicarbonato para resistencia. Lija la superficie con papel de lija y obtén un parche confiable. Corta una válvula de una cámara de bicicleta vieja. Haz un agujero en una tapa de botella plástica y pega la válvula adentro. Haz un embudo con otra botella y 2 tapas. Vierte aceite a través del embudo en la botella, retira la válvula del vástago y enrosca la tapa. Usa la botella como una aceitera conveniente para lubricar piezas. Corta la parte superior de la botella, dejando una pequeña lengüeta de plástico. Adhiere la botella por la lengüeta a un gancho de ropa con una grapadora. Añade varias partes inferiores más de botellas. Cuelga el gancho en un perchero y guarda cepillos de dientes, pasta, rastrillos y otros accesorios de baño en las botellas. ¿Llueve sobre el interruptor exterior? Corta la parte superior de una botella plástica, haz un corte para los cables y colócala sobre el interruptor. Abre la tapa, presiona el interruptor y ciérrala de nuevo. Ahora el interruptor está protegido confiablemente de la lluvia. Corta la parte inferior de una botella plástica y colócala debajo de la pistola de pegamento para que las gotas de pegamento no caigan sobre la mesa. Toma un bidón plástico grande, marca y corta como se muestra en pantalla, sin cortar completamente. Coloca latas de pintura en aerosol, herramientas y otros artículos adentro, cierra el bidón y enrosca la tapa para almacenamiento conveniente. Toma un codo de tubería plástica y hazle un agujero. Desenrosca la tapa de la botella, calienta el cuello y coloca el codo en él. Perfora un agujero en la pared, todos los escombros y el polvo se recogerán en la botella. Retira el asa de transporte de una botella plástica grande. Pega las asas a la pared. Úsalas para colgar toallas en el baño o la cocina. Toma tapas de botellas plásticas y hazles cortes como se muestra en pantalla. Inserta el teléfono en los cortes de la tapa y obtén un soporte conveniente para ver videos.
Toma un bidón grande y corta el asa. Haz un corte en el asa, pasa bolsas a través de ella y carga las compras cómodamente sin lastimarte las manos. ¿Mango de escoba roto? Envuelve el punto de quiebre con cinta. Corta el fondo y la parte superior de una botella plástica, coloca la parte media en el mango y calienta con un secador de pelo. Obtienes una conexión fuerte y confiable. Corta el asa de un bidón plástico. Haz agujeros en el asa. Asegura una esponja metálica para platos a través de los agujeros con una brida de plástico. Lava los platos con un asa cómoda sin forzar tu mano. ¿Inodoro obstruido y descargando mal? Corta la parte inferior de una botella plástica, toma una bolsa de basura y sostén la botella por el cuello. Con movimientos bruscos hacia adelante y atrás empuja a través del bloqueo en el inodoro. Envuelve inmediatamente la botella en la bolsa de basura y deséchala, evitando contacto con la superficie sucia. El inodoro funciona genial otra vez. Enciende 2 velas y calienta la hoja del cuchillo. Corta una botella plástica a lo largo por la mitad, sin cortar completamente. Dobla un cepillo de dientes, pasta y otros accesorios en una toalla, enróllala e insértala en la botella. Enrosca la tapa y asegura el estuche de viaje para los viajes. Corta una botella plástica por la mitad. Coloca las partes inferior y superior en los extremos de una tubería de fontanería y calienta con un secador de pelo. Coloca electrodos de soldadura adentro y enrosca las tapas. También guarda brocas y brocas de martillo en el estuche sellado. Toma una botella plástica y hazle cortes. Haz un agujero en la tapa y pasa un gancho a través. Inserta un pequeño jarrón con una flor adentro y cuelga la maceta colgante en cualquier lugar.